Una nueva reunión del Journal. Vamos a analizar este trabajo, que es un trabajo que se publicó ahora en octubre de este año en el New England, lo que ya es un poco llamativo porque en general que hayan trabajos de anestesia publicados en una revista tan importante y con tanto impacto como New England, da para pensar y para por lo menos revisar o analizar un poco los trabajos que se publican. Este trabajo es por un grupo bastante grande de investigadores que fueron dirigidos por el doctor Mark Newman, de anestesia espinal o general para cirugía de cadera en adultos mayores. ¿Ya? El conjunto de investigadores se llaman los investigadores de Regain, y después van a entender un poco más adelante porque es un protocolo que ellos publicaron antes de realizar este trabajo. Entonces, a modo de introducción, sabemos que este es un tema que es bastante, no sé si polémico, o donde ha habido evidencia para un lado y para el otro, como varias cosas en la medicina, como la reposición de volumen, cosas en donde en época se estira a hacer unas cosas de cierta forma y después se le evidencia que nos cambia un poco la conducta. Entonces sabemos que hace varias décadas que hay estudios, tanto randomizados como retrospectivos, observacionales, para comparar estos dos tipos de approach, que son anestesia espinal, neuroaxial versus anestesia general, para cirugía de fractura de cadera, que sabemos que también se da en una población espacial de pacientes, en general son pacientes más añosos, muchas veces octogenarios y que tienen mucho daño sistémico o algunas enfermedades y comorbilidades importantes. Algunos estudios observacionales, sobre todo en las últimas 2 décadas, habían mostrado menor mortalidad, delirio, complicaciones médicas y estadía hospitalaria en pacientes sometidos a anestesia neuroaxial. Y estudios clínicos randomizados mostraban evidencia contradictoria. Eso hizo que se publicaran varias revisiones, e incluso una revisión sistemática de la Cochrane, a la cual nosotros estamos acostumbrados, que se publicó hasta el 2016, que varios de ustedes la deben haber leído, bueno, sobre todo el grupo que se dedica a anestesia regional, en donde, si bien recuerdan, o si no lo han leído, no habían grandes diferencias en outcome duros, que son como estadía hospitalaria, complicaciones, mortalidad intraoperatoria y intrahospitalaria. Sí habían algunos detalles como cambios en mortalidad según si los pacientes tenían, por ejemplo, profilaxis de TDP y incidencia de TDP, cosas así, ¿ya? Pero no era un gran cambio que te dijera, estos pacientes en realidad el gold standard es hacerlo con anestesia neuroaxial. Y el propio Mark Newman tiene varios trabajos, ¿ya? Él es profesor asociado de la Universidad de Pensilvania y es el director de un centro que se dedica a mejorar outcomes perioperatorios, ¿ya? Y él tiene varios trabajos, y varios trabajos también en pacientes añosos y en pacientes que comparaban anestesia regional o approach regional con anestesia general. Como faltan estudios aún que evalúen independencia para deambular, aun cuando para los pacientes es una prioridad, ellos empezaron a crear este enfoque y lo publicaron el 2016. Ya, porque si bien habían cosas que se investigaban, como la mortalidad intrahospitalaria, intraoperatoria o cosas muy a corto plazo, algunas cosas que para los pacientes y para los familiares eran importantes, ellos consideraban que no estaban siendo evaluadas. Entonces, ellos lo que hacen es considerar en estos pacientes adultos mayores de 50 años, que según todo lo que está en boga, la anestesia espinal debían tener una menor mortalidad de 60 días y caminar de manera independiente con mayor relación que pacientes sometidos a anestesia general. Un poco el background, como les comenté, ellos en esta revista de un Open Access publicaron el protocolo, este Regain, que es anestesia general versus general, para promover independencia después de una fractura de cadera, viendo una cosa más holística y no solamente mortalidad o cosas más médicas. Y publicaron este protocolo que es un estudio pragmático, internacional y multicéntrico. Aquí voy a tener un poco, salirme un poco y meterme a otro estudio que ellos citan, y que es respecto a los estudios pragmáticos. Es algo que yo, en mi ignorancia, la verdad es que no lo había leído antes, ni escuchado, quizá algunos sí, y va más allá de la palabra que uno puede en general suponer, que claramente las cosas en medicina tienden a ser un poco pragmáticas y no estamos en cosas un poco más etéreas como filosóficas o las ciencias sociales.
pero hay una definición bien clara de qué significa que un estudio sea pragmático versus un estudio que sea explicativo, y ellos se apoyaron en una herramienta que se llama PRECIS, que es un indicador o un resumen de indicadores que aplican este continuo de estudios que van desde los pragmáticos hasta los explicativos. Esto ya empezó a ser descrito por Schwartz y Lelouch el 67, por ahí, la década de los 60, en donde habían estudios randomizados que se inclinaban más hacia un estudio de effectiveness versus los de efficacy. Tiene que ver con efectividad y eficacia, que si bien desde el punto de vista semántico pueden confundirse un poco, tiene que ver con estudios que sean explicativos versus pragmáticos, y por eso las dos preguntas que puse ahí. Los estudios explicativos tienden a responder la pregunta: ¿puede esta intervención funcionar bajo condiciones ideales? Versus los estudios pragmáticos, que en este caso, que es que funcione esta intervención en condiciones normales del día a día. Existen muy pocos estudios y protocolos que sean puristas en este continuo. Incluso, por ejemplo, un estudio que sea 100% pragmático podría ya cambiar las condiciones del día a día solo por el hecho de recolectar información o algunas personas sentirse observadas frente a lo que están haciendo, y eso ya alterar lo que se hace de forma cotidiana. Aquí son tablas bien grandes, pero a grandes rasgos ellos tienen 10 dominios en donde analizan cada uno de los trabajos randomizados para categorizarlos si son más hacia un estudio pragmático o más hacia un estudio explicativo, aunque tiene que ver con eficacia. Entonces, por ejemplo, al punto de vista de los participantes, cuando son estudios pragmáticos son eh, obviamente un grupo de estudios seleccionado, pero independiente de comorbilidades, por ejemplo, o del riesgo anticipado, de la respuesta que vayan a tener a cierta droga o a cierta intervención. En cambio, en los estudios explicativos son mucho más restrictivos respecto al grupo seleccionado. En general, son los que mejor se aplican para explicar cierto outcome que ellos quieren ver. Son mucho más inflexibles. Desde el punto de vista de las intervenciones también, en general, y como vamos a ver después en este trabajo, en un estudio explicatorio versus estos pragmáticos, está todo definido, la cantidad de drogas que tengo que pasar, en qué minuto, qué dosis, si pasa esto, puede ser esta otra cosa. En cambio, los estudios pragmáticos son mucho más flexibles y es, haga lo que usted está acostumbrado a hacer o lo que tiene que hacer, y nosotros vamos a, si bien mantener cierto orden, obviamente, y ciertos límites, eh, dar mucha más flexibilidad. Desde el punto de vista también de el seguimiento postoperatorio y de los out, muchas veces son mucho más estrictos en los pacientes que están sometidos a estudios que son explicativos, en general, por ejemplo, para probar drogas nuevas, cosas así. Y el análisis en general son en los estudios explicativos, tienen que ser siempre de intención de tratar, y en los estudios pragmáticos muchas veces pueden mezclarse un poco. Aquí un poco de resumen, una figura que encontré bastante interesante. Ellos hacen este diagrama en donde tienen las 10 categorías y según cada uno de los análisis, que es lo que vemos en el lado derecho, que son 4 estudios diferentes de distintas materias de medicina interna, de cirugía, de anestesia. Ellos comparan y ven si es que está mucho más al centro, es un estudio que es mucho más explicatorio, y si está mucho más abierto este círculo, es un estudio que es mucho más pragmático y que probablemente, si uno esa intervención la aplica, va a poder reproducir ese mismo outcome en el día a día, versus en condiciones ideales, que son estos estudios explicatorios. Volviendo ahora un poco al trabajo, este trabajo, como bien había dicho, es un estudio multicéntrico, internacional, porque se realizó en Estados Unidos y en Canadá. Si bien la mayor parte de los hospitales fueron en Estados Unidos, fueron 46 hospitales, y se reclutó a través de revisión de listas de pacientes en unidades de urgencia, admisión hospitalaria y tablas de pabellón. La población objetivo, como habíamos visto en un principio, eran adultos mayores. Ellos definieron adultos mayores como mayores de 50 años para hacer un screening, aunque la población igual después cambia un poco, como lo vamos a ver en una tabla más adelante, que fueran agendados para cirugía por fractura de cadera intertrocantérica, subtrocantérica o de cuello femoral. Y estas fueran de diagnóstico clínico o radiográfico. Ambas eran aceptables. Los criterios de exclusión fueran, primero, que los pacientes tuvieran inhabilidad previo a este diagnóstico para caminar 3 metros o a través de una pieza,
sin la ayuda de otra persona. O sea, podían ayudarse de un bastón, pero si necesitaban la ayuda de una persona, quedan excluidos. Porque como habíamos visto, el outcome principal que van a analizar es muerte, un outcome compuesto que es muerte, o inhabilidad para caminar 3 metros. Otro criterio de exclusión, que la cirugía no fuera compatible con una anestesia espinal o que hubiera una contraindicación a anestesia espinal, pacientes con riesgo de hipertermia maligna, que la fractura fuera periprotésica, o sea, pacientes que ya tuvieran prótesis de cadera previa, y que por algún criterio clínico, tanto el equipo de traumatología o anestesia, no fuera compatible con una randomización. Los randomizaron en proporción 1:1, con bloques permutados para asegurar que fueran estratificados por sexo, hospital y tipo de fractura. Y todo esto se manejó por un software online de manera central en la Universidad de Pensilvania. En general, estos equipos se les hizo un approach previo y se conversó tanto con los equipos tratantes de los traumatólogos como con los anestesiólogos de todos estos hospitales para contarles cómo era el protocolo, cosa de ir captando a los pacientes cada vez que llegaran. Si el sistema online se caía, siempre había un respaldo un poco más a la antigua, que era por un llamado telefónico, y ahí se le asignaba la randomización y qué es lo que debían hacer. El manejo anestésico era a criterio de cada anestesiólogo y de cada centro. Lo único que ellos le exigían, como vemos que es un estudio bien pragmático, era que la anestesia espinal fuera una dosis única de un anestésico local. Y la sedación también era bien amplia, los podían sedar con lo que ellos quisieran. El único objetivo era, idealmente, en una escala esta OAS, que tiene que ver con sedación y conciencia, que se moviera entre 2 y 5, siendo 5 un paciente bastante despierto y el 1 vemos que es un paciente que tiene una inconsciencia bien profunda. Estaba permitido claramente un crossover para pasar a anestesia general si ameritaba la situación clínica, como algunas veces a todos nos ha pasado en pabellón. Y para la anestesia general podía ser incluso una máscara laringia o un tubo, y lo único que ellos restringieron es que no fuera TIVA, sino que fuera halogenados más opioides. El outcome primario, entonces, es la muerte o inhabilidad para caminar 3 metros a través de una pieza de forma independiente o con ayuda de un bastón, pero sin ayuda de una persona. Y esto es importante porque fue a los 60 días post-randomización. Incluyen la muerte dentro de esta inhabilidad para caminar 3 metros para evitar sesgo de sobrevivencia. ¿Ya? Por eso es un outcome compuesto. Y dentro de los outcomes secundarios, ellos exploraron muerte a los 60 días, nueva inhabilidad para caminar 3 metros a los 60 días, o sea, cada uno de los componentes del outcome primario de forma independiente. Delirium, aplicaron esta encuesta de la CAM, Confusion Assessment Method, y el tiempo de hospitalización en días desde la randomización. Los investigadores principales y todos los que se dedicaron a la parte estadística fueron ciegos al tipo de anestesia recibida hasta que se cerró la base de datos para el análisis. Pero obviamente todos los otros investigadores y los tratantes no eran ciegos. El tamaño muestral que ellos calcularon fue de 1.600 pacientes para, con un poder de 80%, detectar un 0,78 de riesgo relativo en outcome primario en pacientes que recibieran anestesia espinal. Ellos es lo que postulaban, con una significancia de 0,05. El análisis lo hicieron según intención de tratar, por lo tanto, todos los pacientes que hubieran hecho crossover y que hubieran sido sometidos a anestesia general, por ejemplo, a anestesia espinal, igual iban a ser tratados como si hubieran recibido anestesia espinal. Usaron test de Mantel-Haenszel, estratificado por género, lugar y tipo de fractura, para calcular los OR de outcome primario y secundarios también. Aparte de estos outcomes secundarios, hicieron ellos varios outcomes exploratorios, que no le hicieron mayor análisis estadístico, pero sí los describen más adelante y donde sí hay algunas diferencias, como vamos a ver. Ahora bien, yendo a los resultados de 22.022 pacientes elegibles entre febrero del 2016 y febrero del 2021, fueron 5 años que estuvieron reclutando pacientes. Se excluyeron, como en casi todos los estudios de esta envergadura, la mayoría, 20.422, en general eran porque no poseían los criterios de inclusión, o pacientes que rechazaron el procedimiento, o muchas veces había un paciente que estaba dentro de los criterios de inclusión aceptada, pero el staff que conocía el protocolo estaba dispuesto o no estaba disponible. Se randomizaron entonces 795 al grupo de anestesia espinal y 805 al grupo de anestesia general, de los cuales 119 de los que estaban
asignados al grupo de anestesia espinal recibieron finalmente anestesia general. En general hay casi 50-50 porque no se intentó de entrada el bloqueo espinal o la espinal fue fallida y luego tuvieron que pasar en el intraoperatorio. Esos fueron los casi 120 que tuvieron que recibir anestesia general del grupo espinal. Y el grupo de anestesia general, como vemos, la gran mayoría recibió anestesia general, pero sí 28 recibieron anestesia espinal, un porcentaje bastante menor. Y de ese grupo fue solo uno de los 1.600 que murió antes de recibir la anestesia, por lo tanto lo excluyeron de todos los outcomes. Vamos a seguir viendo cómo se despliega esto en el análisis de los outcomes. Ahora, de estos 1.600 pacientes, casi 800 por lado, esta es la tabla que hace que los grupos sean bastante comparables. Como vemos, si bien ellos definieron que fueran mayores a 50 años, la gran mayoría son casi octogenarios, o sea, 77, 78 años, más o menos 10. La gran mayoría mujeres y de raza blanca. Algunas cosas para destacar dentro de las comorbilidades es que, como bien sabemos y vimos, es un grupo de interés porque en general la gran mayoría, el 60 por ahí por ciento, eran ASA3, o sea, tenían enfermedad sistémica severa, ya sea diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad coronaria o cerebrovascular. Y hubo un porcentaje no menor de pacientes que dieron positivo para este instrumento que evalúa delirium antes de la randomización. Por lo tanto, para el análisis de delirium post se descartaron, que fueron alrededor de un 12-13% de los pacientes. De igual forma, los pacientes que usaban un dispositivo de asistencia para deambular antes de la fractura, pero quedan en el criterio de inclusión porque ellos lo definieron, acuérdense, como que una persona lo tenía que ayudar. O sea, podían ayudarse de un bastón o de un burrito, no había problema con eso. Algunos de los resultados, aquí varían el número de pacientes de los outcomes porque tuvieron bastante missing data, porque ellos la información la reclutaban o sea, cómo obtenían la información a los 60 días, era en general a través de entrevistas telefónicas. Entonces llamaban a los pacientes o a los cuidadores o a las casas de adultos mayores cuando eran pacientes institucionalizados y ahí obtenían los datos. Y si es que no lo obtenían, tenían una serie de mecanismos para llegar finalmente a bases de datos ya como basadas en Medicare o en estadísticas de mortalidad, pero van a ver que hay varias incongruencias en el número de pacientes que se iban perdiendo. Entonces, de pacientes, por ejemplo, disponibles para saber cuál es la información respecto al nivel de sedación, fueron 502, de los cuales la gran mayoría, el 86%, se logró este nivel de sedación de entre 2 a 5, y hubo un 15% que ya tenía un tipo de sedación mucho más profunda a lo deseado. El tiempo total de anestesia fue comparable, o sea, 130 minutos en general entre anestesia general o anestesia espinal, y los datos para el outcome primario se obtuvieron en 1445 de 1599, quitándole el paciente que murió, para hacer un análisis modificado según la intención de tratar. O sea, el 90,4% de los pacientes tenían datos ellos para poder analizar el outcome primario. Y aquí vemos la tabla que es lo más importante del trabajo, que tiene que ver con el outcome primario. Y como ven, el riesgo relativo de muerte o inhabilidad para caminar sin asistencia de alguna otra persona a los 60 días, no habían diferencias significativas entre el grupo sometido a anestesia espinal o anestesia general. Eran un porcentaje en general de 18,5% por ciento de los pacientes. Y respecto a los outcomes secundarios disgregados, tanto muerte como inhabilidad para caminar de forma independiente, una nueva inhabilidad para caminar de forma independiente, tampoco habían resultados que fueran estadísticamente significativos. Los porcentajes eran bien parecidos. Y el tercer outcome secundario que ellos analizaron, que tiene que ver con el delirium, que fue alrededor de un 20%, tampoco encontraron diferencias significativas. El tiempo o la mediana de los días que estuvieron hospitalizados desde la randomización, no hubo diferencia entre los grupos de espinal y general,
solo sí una diferencia clara entre en qué país estaban. Los canadienses se quedan el doble de tiempo que los que estaban en Estados Unidos. Hicieron algunos análisis de subgrupo respecto a la edad, en donde tampoco habían diferencias significativas entre los grupos sometidos a anestesia, los pacientes sometidos a anestesia espinal, anestesia general. Vemos que claramente los pacientes mayores de 85 años van a tener, que son un porcentaje menor de los pacientes, se presentó este outcome de una forma mucho más prevalente que los pacientes más jóvenes, entre comillas, y los pacientes que tenían historia de enfermedad pulmonar crónica o enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, como uno supone también, van a tener un outcome, o sea, van a tener mayor incidencia de este outcome que es muerte o inhabilidad para caminar, porque son pacientes más dañados. Hicieron algún análisis disgregado de outcomes exploratorios, de los cuales vale la pena, que una tabla gigante, de los cuales vale la pena mencionar tres, que son muerte intrahospitalaria, no a los 60 días, insuficiencia renal aguda o ingreso a UCI, que son los que puse aquí al lado izquierdo, entre los cuales la muerte intrahospitalaria sí hubo una diferencia. Importante mencionar que estos análisis de outcomes exploratorios no fueron sometidos a un análisis para encontrar diferencias que fueran estadísticas o significativas o no, sino que es solo una cosa más visual. Y vieron que sí había diferencia en los pacientes que se sometían a anestesia espinal versus general, que tenían menos mortalidad intrahospitalaria, un 0,6 versus un 1,6. Los pacientes que sufrieron insuficiencia renal aguda también fueron en mayor proporción en el grupo sometido a anestesia general versus anestesia espinal. Y por último, el grupo que entraba a unidad de cuidados intensivos, post-pabellón, independiente de los días que estuvieran, también con una proporción mayor, el grupo sometido a anestesia general versus anestesia espinal. Ahora un poco respecto a la discusión y también los comentarios personales del trabajo. Ellos parten diciendo que, como bien decíamos en la introducción también, en las últimas décadas y sobre todo con en todos estos trabajos que han salido y la evidencia y la revisión sistemática, entre el 2007 y el 2017 hubo un aumento, en Estados Unidos eso sí, de un 50% en el uso de anestesia espinal para cirugía de fractura cadera. O sea, de un 15% que se usaba, subió a un 23%. Y mientras más añoso era el paciente, había una correlación directa con que el anestesiólogo fuera más propenso a utilizar anestesia espinal. Los outcomes primarios como secundarios no tuvieron diferencias significativas entre ambos grupos, como vimos, pero sí hubo una diferencia leve que no entró en análisis estadístico de muerte intrahospitalaria, insuficiencia renal aguda e ingreso a UCI, entre grupos sometidos a anestesia espinal o general. Ellos destacan esto que hablamos del pragmatismo de este estudio multicéntrico y de la importancia de analizar un outcome que fuera diferente a los clásicos de estos estudios, que tuviera que ver con la forma de desplazarse de forma independiente y el delirium, aspectos importantes tanto para pacientes como familiares, porque la mayoría de los trabajos previos, como vimos, se concentraban en aspectos más a corto plazo y de complicaciones médicas o intrahospitalarias que para la calidad de vida de los pacientes, si quiere decirse de cierta forma, no eran tan relevantes probablemente. Varias de las limitaciones que tiene el trabajo es como vimos estos missing de outcome data, donde si bien tuvieron un N significativo y bien grande de pacientes, para hacer un estudio multicéntrico de 46 hospitales, a mí me parece personalmente también que hubo hartas falencias en poder después recabar esta información a los 60 días. Y por eso en cada uno de los análisis de los grupos, a veces que tenían la información y hay veces que no tenían la información. Por ejemplo, tenían información para delirium, pero no para el tipo de sesión que habían recibido, o para la mortalidad de 60 días, etc. El crossover de pacientes podría haber reducido el poder que ellos calcularon en un principio para encontrar diferencias. Acordémonos que tuvieron 120 pacientes prácticamente que pasaron del grupo de anestesia espinal, o sea, no pasaron de grupo, pero sí fueron sometidos a una anestesia general del grupo de anestesia espinal, o sea, un 15%. Al ser un estudio pragmático, la sedación
sin restricciones, y eso también podría haber limitado la habilidad para encontrar diferencias, porque probablemente, como no había control sobre los límites ni los medicamentos a usar, por ejemplo, vemos en los 500 pacientes donde se obtuvo datos que hubo varios que estuvieron más sedados de lo según el protocolo. Y muchas veces esas sedaciones tan profundas quizás se confunden un poco con anestesia general desde el punto de vista de estos outcomes que ellos estaban evaluando. El outcome primario también evidenciado fue en un menor porcentaje de lo esperado, según lo que ellos habían analizado previamente en el protocolo Regain, que ellos esperaban entre un 30 y un 35%, lo que también probablemente redujo el poder porque incluyeron a población más sana a lo anticipada. Y el outcome primario compuesto, uno de los componentes dependía del otro, que esto es inevitable, porque la inhabilidad para caminar de un paciente dependía si ese paciente estaba vivo o no, y esto lo podrían haber analizado de forma independiente, pero sin embargo no lo realizaron porque cada uno de los outcomes secundarios por separado no difería entre los grupos. Por lo tanto, decidieron obviar esto, que si bien sí podría haber sido un poco confundente. Eso. Muchas gracias. Pancho, pregunta. Yo no ¿Sí? encontré justificación para que no hicieran análisis estadístico de, por ejemplo, la falla renal, la hospitalización en UCI o la mortalidad intrahospitalaria, no, porque los números parecen bastante diferentes en términos de porcentaje, pero no encontré en el paper una explicación que dieran por qué esos outcomes no recibieron un análisis estadístico para ver si esa diferencia era significativa estadísticamente o no. ¿Lo encontraste Exacto, tú? no, de hecho fue una de las cosas que me llamó la atención, siendo, bueno, primero un estudio así de grande, de tanto presupuesto, años y donde está publicado, que fueron bien escuetos en lo que tiene que ver con la explicación de los outcomes y respecto a algunas tablas, o sea, son 3 líneas y no te dicen más cosas. En todos los outcomes que son como secundarios o exploratorios, en realidad solo ponen, sí, una diferencia casi que visualmente, pero no se hizo mayor análisis. Igual que tú, no encontré ninguna respuesta y tampoco en el protocolo ese que liberaron ellos en el Open Access el 2016, tampoco aparece. Mi apreciación en ese sentido es que en los trabajos de este estilo, de buenas revistas, cada vez más empieza a aparecer esa situación en que los desenlaces secundarios se hace un análisis bien superficial porque no es el objetivo del trabajo, por un lado, y segundo es que pudieran ser diferencias que encuentren que son espurias, que las encontraron a lo mejor por azar incluso. Entonces, quedan como un outcome exploratorio más que nada. Y no se pueden sacar conclusiones, porque aunque si le hacen un análisis estadístico y sale que son no iguales, uno podría decir ya, esta es una conclusión que voy a sacar de mi trabajo, pero no es el objetivo del trabajo. Entonces, por eso queda ahí nomás, queda como un análisis exploratorio. Mm. Yo estoy de acuerdo con él acá. Es el motivo un poco de por qué lo hacen. Hay que pensar que cada vez que uno hace un análisis estadístico, y eso es un poco por qué uno elige la P del 5% y por qué en general las líneas editoriales actualmente están tratando que esa P baje al 1%, eh, hay cierta probabilidad de que el test te salga estadísticamente significativo solamente por azar. ¿Ya? Y de hecho se acepta que es un 5% o se acepta que es un 1% por una convención un poco científica nomás y que quedamos que así nomás. Entonces eventualmente, sin que empezáis a hacer 300 comparaciones, o 100 comparaciones, te van a salir 5 de ellas que van a ser significativas sin necesariamente serlas. ¿Sí? Entonces, en estos journals, así, bueno, un poquito para contextualizar, que yo le decía también al Pancho la relevancia de este artículo, el New England Journal of Medicine tiene, creo, un factor de impacto de 80. La revista médica de Chile tiene como 0,3. Es la revista de factor de impacto más alta que hay, no sé si en todas o así como en medicina estoy seguro, pero hay pocas que le se superan. Yo dentro del programa que estuve en Harvard
puede ir a una revisión editorial de los trabajos. Y es súper choro porque las conclusiones que se toman ahí no solamente hablan del trabajo, sino también de cómo van a cambiar un poco la dirección de la medicina en los próximos años. O sea, si es que ahí asumen, por ejemplo, en esa oportunidad, ponte tú, se estaba discutiendo, que de hecho te hacen firmar un acta de confidencialidad, etcétera, se estaba discutiendo un examen de screening para cáncer de mama. Y si lo aceptaban, cambiaban, o sea, en vez de la mamografía se cambiaba a otro tipo de imagen, y eso puede implicar cambios a nivel mundial, un poco en cuanto a gasto, etcétera. Entonces, las implicancias que dan los trabajos que se publican en este tipo de revistas son gigantes, cambian la práctica y las guías clínicas. Por lo tanto, son muy cautos al momento de presentar cosas. ¿Sí? Por eso yo creo que en general los trabajos que salen de anestesia, por lo menos, que aparezcan en este tipo de journals, son de lectura obligatoria, porque son trabajos muy, muy, muy analizados. No es como que yo lo escribí, no. Lo revisan, lo mandan, lo editan 3, 4, 5, 10 veces, y lo revisan una vez más, y ahí finalmente lo publican. Es un tremendo proceso editorial, es súper difícil, y habitualmente tienen muchas barreras que tienen que cruzar para poder ser publicados. Son de altísima calidad. Sí, 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 se Gracias, fijan doctor. además en este protocolo, se fijaron mucho en todos esos detalles, sobre todo, por ejemplo, en el tema económico. Ellos son súper explícitos en definir que aquí la industria no tuvo nada que ver, poco podría haber tenido que ver, digamos, pero podría haber sido auspiciada por algún laboratorio de todas maneras, pero aquí no, son totalmente independientes. Entonces uno ve ahí que son bien exhaustivos en ese sentido y en decirlo. Y por lo tanto los resultados son muy independientes de la entidad que financia el trabajo. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Qué vamos a hacer, Pancho? ¿Espinal o general para las caderas de aquí para adelante? Depende del operador, yo creo, en este lugar. No, y yo encontré bien bueno el trabajo. Le quiero dar gracias a Pedemonte porque en realidad yo estaba buscando un trabajo más de mi área, un poco de anestesia pediátrica, y no encontré alguno que llamara la atención. Habían algunos un par, pero eran bien penca. Así que por eso hablé con Pede, que me mandó que tiene que ver con el área de anestesia regional. Y bueno, como todos han dicho, claramente es una de las mejores revistas a las que uno puede apuntar, yo creo. Es casi un sueño llegar a publicar ahí. Y de lo que a mí me llamó harto la atención, aparte del análisis de eso, fue todo lo que presenté al principio de este tipo de diferenciación de estudios randomizados que buscaran eficacia o efectividad y que fueran más pragmáticos o en condiciones ideales. Es una arista que en realidad yo no la había leído y me lo había cuestionado antes, y que hubieran además herramientas que te certificaran si un estudio era más pragmático o, o mucho más aplicable en condiciones ideales solamente. Felicitaciones, Panchito, por la presentación, estuvo súper buena. Me gustaría destacar algunas cosas de la metodología. Eh, bueno, como la gran mayoría sabrá, la gracia un poco de los estudios randomizados de este tipo es como el gold standard para mostrar causalidad. Entonces, por eso la relevancia y la dificultad de hacerlos. Es muy difícil hacer este tipo de trabajo. El hecho de que sea multicéntrico e internacional también le da gran validez, porque permite que su aplicabilidad, por lo menos en estos dos países, sea considerable, ¿cierto? No sé si en Sudamérica, pero por lo menos para Canadá y Europa, en teoría sí. Lo otro, que si se fijaron, la estratificación que hicieron en el principio de la randomización, se fijaron que había por el tipo de fractura, ¿te acordás, Pachito?
Sí. ¿Hicieron eso? Eso también se hace cuando hay variables que uno conoce que pudiesen ser confundentes, uno la incluye desde el inicio de la randomización para que esas variables no o sea, eventualmente la randomización per se podría distribuirla de forma homogénea. Sin embargo, como la randomización per se es azarosa, eventualmente te podría quedar desbalanceados los grupos. Y como sabemos que son variables que eventualmente pudiesen ser confundentes, lo correcto es estratificar por ellas previamente. Y por eso se hacen esas estratificaciones como en bloque y se hace de manera previa, cuando tú tienes variables confundentes que ya son sabidas a priori de la randomización. ¿Ya? Y ¿qué más? Y bueno, y lo último, en general, el New England también y varias otras revistas ocupan estos composite endpoints, los resultados compuestos, en los cuales a veces te permite recolectar mayor cantidad de datos positivos. En general, cuando uno estudia un outcome tan relevante como mortalidad, por suerte para nosotros es un outcome que es muy poco frecuente, ¿cierto? Pero es muy difícil hacer trabajos que incluyan mortalidad. Entonces lo que se hace es juntar la mortalidad con otras cosas que pueden ser relevantes. Lo típico, por ejemplo, en los trabajos cardiovasculares son mortalidad, un infarto, que te dé un accidente cerebrovascular, ¿cachai? Y van juntando eso. Al minuto de hacer el cálculo del tamaño muestral de eso, se sacan como ciertas proporciones un poco estimadas de cada uno de ellos y después se unen. Y eso te permite pasar de un N de cálculo de tamaño muestral que puede ser 300, no sé, 300.000 personas a unas cosas un poquito más manejables de miles de personas que eventualmente se puede hacer en estudios multicéntricos, si no sería imposible hacer algunas ciertas cosas de este estilo. ¿Ya? Esa es como aclaraciones más bien metodológicas, pero oye, súper buena. Fede, y yo creo que hay una cosa que también es llamativa en este trabajo, fue ver los días de hospitalización entre los canadienses y los gringos, ¿cachai? Y yo creo que es llamativo, hay que considerarlo, porque pueden haber situaciones de manejo diferentes, porque yo entiendo este approach de un protocolo pragmático, pero finalmente la idea general con la que yo me quedo, un protocolo pragmático, tiene que ver con que lo que se hace habitualmente, sin ser tan estricto en limitar conducta de los clínicos, ¿ya? Pero cuando se dan diferencias tan importantes como que en un país tienen 3 días, si bien no se expresan entre los dos grupos, esas diferencias se mantienen para cada país, son 6 y 3 en cada uno, ¿ya? Sí pueden haber diferencias entre el manejo de países que quizás podrían ser importantes a considerar. Yo lo digo pensando en esto de extrapolar los datos a otras realidades, como la nuestra o como quizá la realidad europea. O sea, yo creo que sí, y probablemente eso no lo sabían de antes, y por eso no estratificaron por eso, pero, o no me acuerdo si estratificaron o no, la verdad, pero, Sí, sí lo estratificaron, pero ojo también que el sistema un poco de salud de Canadá y Estados Unidos son completamente distintos. Pues. Los canadienses son más bien como tipo socialista, que finalmente no, tal vez no están tan pensados como en el ahorro de las cosas, mientras que los otros, los gringos, son full saquémoslo rápido, ¿cachai? Esta cuestión igual un poquito en negocio. Entonces yo creo que tal vez por ahí van las cosas. No sé, no tengo la explicación, pero sí, obviamente hay que llamar la atención y probablemente un factor que hay que considerar. Hola, oye, una pregunta, perdón, pero me había entrado una llamada, así que me perdí un pedazo de la discusión, pero ¿en qué estamos? ¿Para qué lado cayó la pirinola ahora? ¿Le creemos o no le creemos a esta cuestión? Porque, o sea, aquí a lo que va mi comentario un poco es que si nos remontamos ya a los siglos de los siglos, esta historia de general versus regional es más vieja que el hilo negro, digamos. Y finalmente la aguja oscila constantemente entre estudios que muestran diferencia a otros que no muestran diferencia. Y ahí un comentario muy sabio que alguna vez hizo Samuel Torregrosa para este problema y varios otros, es que si cada vez estamos haciendo más estudios para encontrar una diferencia que a veces aparece y otras veces no,
probablemente el impacto de lo que estamos haciendo realmente en los outcomes que estamos evaluando es bastante pobre. Por lo tanto, si existe una diferencia, probablemente es bastante pequeña y no sé si realmente sea clínicamente relevante, ¿ya? Evidentemente, lo que mencionó Pancho en términos de del uso de la anestesia regional, particularmente en Estados Unidos, es algo que es súper relevante porque ellos tienen una práctica que es mucho más basada en anestesia general que lo que tenemos nosotros, y por eso que hay varios estudios de este tipo que de hecho evaluaban el efecto de la experiencia de los hospitales usando general versus regional como un factor, como una covariable relevante en términos del impacto sobre los resultados. Pero yo creo que al final, como al final del día, yo le creería a este trabajo con todas las limitaciones que existen, pero nos deja esencialmente donde mismo, y es que probablemente no hay mucha diferencia en si uno le da anestesia general o regional a estos pacientes. Y eso lo digo yo, que soy regionalista, digamos. General todo el rato, pues. Dale, vos. ¿Y por qué habrán sacado la tía, weón? Es muy tóxica esa, ¿no? Pero si los buenos gringos no tienen TSI, weón. Pero antigua, po. Sí, O sea, no, no sé la verdad, no sé la verdad por qué lo sacaron. De hecho, una de las cuestiones, y lo tomo ahí como para cerrar mi punto, es lo que menciona René y que es bastante relevante porque dentro de toda esta coctelera de trabajos que hace oscilar la pirinola, hay un par en los cuales el efecto de la sedación, evaluada con monitores de profundidad hipnosis, demostraba que en los pacientes, estos pacientes a los que tenían sedaciones profundas, tenían impacto sobre la mortalidad. Eran trabajos chicos, tenían un montón de... Pero yo creo que eso es bien relevante. O sea, si alguien lo tenemos en coma con propofol, probablemente no hay mucha diferencia entre eso y ponerle una general con un tubo. Y lo otro, considerar que los criterios de exclusión sacaron a hartos pacientes frágiles. Por lo tanto, no es... Hay que considerar que esos pacientes no están considerados en este protocolo. Por lo tanto, eventualmente perdemos una población en la cual se podía beneficiar de una intervención o de otra y poder verlo acá. A mí me llamó la atención también, así como ya yendo al detalle, que no excluyeron a los pacientes con delirium previo. Y esos pacientes en general presentan delirium posterior, que es casi medio obvio, pero también se mueren más, y se mueren harto. Tal vez no lo sacaron, y tal vez no lo sacaron con querer, para tener mortalidad de outcome. Ojo que ellos lo mencionan en su discusión, que el objetivo aquí era un objetivo postoperatorio más que intraoperatorio, porque los trabajos que sí han evaluado outcomes intraoperatorios han encontrado algunas diferencias en esto que ustedes hablan de delirio y cosas de ese estilo, digamos. Pero del postoperatorio, en términos de mortalidad y poder caminar en el fondo autónomamente, que habla un poco de la calidad de la recuperación, ese no se había hecho, así que esa es la gran diferencia. Por eso excluyeron a ese grupo de pacientes más frágiles, que en el fondo la viejita de 90 años que llega con la mosca parada arriba de los ojos, digamos, esa paciente está excluida. Oye, y una pregunta en la metodología, y esto es una curiosidad personal, digamos. Ellos explican cómo se hicieron cargo de los datos faltantes. Y ahí hay varias metodologías, pero la que ellos usaron, conceptualmente, ¿cómo se hace esa cuestión? Porque ellos explican ahí, pero me quedó muy grande. El worst case scenario, eso es lo que... Claro, exacto. Ese manejo estadístico, sí. En realidad, yo tampoco, no sé si AIP lo habrá escuchado o lo leyó en específico en el trabajo, pero era bien complejo. Estuve buscando harto en internet, pero no me quedó una respuesta clara desde el punto de vista estadístico por cómo lo hicieron con como inversión de variables para poder completarlo. Chuta, no lo caché bien, weón. Es que hicieron como modelos donde pusieron la probabilidad inversa según el peso de varias covariables para ir comparando los outcomes primarios cuando faltaba eso. Claro, mi sensación es que pescan como el promedio de los pacientes más o menos parecidos y le asignan un valor medio promedio en el fondo. Cuando uno habla como en missing data, hay distintas formas, que eso en general se llama imputar, ¿cachai? Hay distintas formas de imputar.
probablemente la más fácil es tomar el promedio del grupo y ponerlo. El problema de eso es que perdí variabilidad. Y cuando perdí variabilidad, hacer pruebas estadísticas te las cagan. En general te tiran hacia el centro y es más difícil encontrar diferencias. Otra alternativa es cortarlo nomás, asumir como que son menos datos y no ponerlo. Otra alternativa es que tomar el último valor y repetirlo múltiples veces. Y lo que se está haciendo va en el último tiempo probablemente es imputar con métodos como que ocupan Machine Learning, que agrupan pacientes con características similares y a partir de ellos sacan datos, pero pueden, no sé, porque fueron 1500 pacientes, agarran 5 pacientes parecidos, 5 pacientes parecidos, 5 pacientes, hacen un promedio un poquito de cada una de las cosas y hacen. Ahora, según lo que me cuenta aquí, del worst case scenario, pareciera ser que hace una cosa distinta, que finalmente se pone, como dice un poco en inglés, se pone el caso más difícil, porque si es que poniéndose en el caso más difícil, te salen diferencias estadísticamente significativas, lo más probable es que estas diferencias sean reales, ¿cachai? Es como el intention to treat, Panchito, Claro. ¿cachai? Sí. Es lo mismo, es el mismo concepto. Sí, pues, en el protocolo el que publicaron en 2016, ellos hablan como de cómo manejar este missing data, pero igual, claro, dicen que van a hacer análisis de sensibilidad, tanto datos primarios como secundarios, que es evaluando o asumiendo que estos valores, como tú bien decías, fueran al azar. Después los reemplazan dependiendo de que si que ellos creen que son al azar o no, o en algunos otros modelos, y este worst case scenario que significa que todos los valores a los 60 días, que fue el outcome principal del grupo de tratamiento, o sea, el grupo espinal, fueran reemplazados con el peor outcome y el otro grupo fueran reemplazados con el mejor outcome. Así lo definen ellos, pero a mí no, o sea, el manejo fino no me queda claro cómo se hace. Sí, yo la metodología en sí tampoco la he revisado en detalle, digamos, pero esencialmente esta cuestión como ICP en la imputación, una alternativa es como ir a un poco a la metodología como cuando uno hace los estudios retrospectivos como los propensity scores, como para poder tratar de ecualizar estas diferencias que van a existir en esto cuando tú no sabes cuáles son los datos. La alternativa es como apuntar a generar una especie como de arquetipo de paciente o sujeto que va a tener ciertas características. Y en este caso, las características son las del peor escenario. En otras palabras, compararlo contra lo que lo castiga más, digamos, el resultado. Ahora, eso también puede ser cuestionable dependiendo de cuál es la variable que tú estás reemplazando con eso, porque van a haber variables que van a tener mayor o menor peso en el resultado final, digamos. Pero ese es uno de los problemas de trabajar con datos perdidos, que es un tema bien complicado, digamos. Odiamos los datos perdidos, es lo peor que te puede pasar en general. Sí, pues Missing Data, de hecho, fue parte de mi tesis, incluso. Así que sí, efectivamente, el problema de eso es que al final son no solo molestos, sino que además puede afectar de manera importante los resultados. Y ahí es donde cuando yo creo que hablan un poco de estos distintos escenarios, en donde la idea de castigar al máximo es decir, bueno, la posibilidad de que esto sea la peor de las situaciones, ¿vamos a encontrar o no vamos a encontrar una diferencia? Pero así eventualmente uno podría también generar datos o un resultado espurio, digamos. Y ojo, ahí también, ojo, Panchito, que cuando tú mencionaste que te va a llamar la atención la gran cantidad de datos faltantes, puta, hacer un estudio multicéntrico, bueno, entre 46 centros. Claro, probablemente el autor principal va a estar súper encima de todo, pero cuando tenía el gallo que está ahí no sé, en una ciudad chica, Canadá, bueno, reclutando pacientes, que va a ir de 32avo autor, probablemente le va a importar no tanto la calidad de la obtención de los datos y ese estilo, y poder tener control de todo eso es súper difícil. Entonces, al final, de un punto de vista práctico, obviamente lo sería ideal tener todo, pero bueno, es súper, súper, súper complicado hacer que, sobre todo gente que no está tan interesada finalmente en el trabajo, está ayudando y todo lo que queráis, pero no está así full metida ni... es difícil obtener datos. A nosotros mismos nos pasa a veces acá que uno está así como
Bueno, con protocolos chicos y todavía tenemos datos faltantes. Imagínate en una cuestión tan grande como esa, ¿cachai? Es muy difícil tener control de tanto, ¿cachai? Pero sin duda genera un tremendo problema al minuto del análisis porque hay que empezar a jugar con un poco más que con el azar, con supuestos. Y ese es el problema, realmente. Esos supuestos no son igual para todos, ¿cachai? Sí, yo lo veía desde el punto de vista súper, no sé si utilitario o un análisis que fueron 700 por lado, en casi 50 hospitales, esos son como 15 por hospital, haciendo un promedio muy burdo. Obviamente puede haber un hospital que reclutó 2 pacientes y otro que reclutó 50. Y en 5 años. Entonces, en realidad es como 3 o 4 pacientes por año y que no hayan podido hacerle como el seguimiento de 60 días. Eso es lo que a mí me pareció con las lucas y todo el aparataje que ellos hicieron en el protocolo. A eso iba un poco mi comentario. No, no, sí, sí entiendo, pero estoy más que criticando tu comentario, estoy como planteando la dificultad real, como en la práctica, de hacer estas cosas. Bueno, tú estás haciendo trabajo de investigación también, te has fijado que a veces, bueno, aparecen en protocolos de 60 pacientes, tenemos datos que faltan, ¿cachai? Sí. Imagínate una cuestión de 1500, ¿cachai? Es bien complejo. Oye, un comentario un poquito en relación a la pregunta más que el trabajo en sí mismo. Una de las cuestiones que son interesantes es que cuando uno revisa estos trabajos que evalúan mortalidad en fracturas de cadera y técnica anestésica, si uno mira cómo la aguja oscila, es interesante porque en general los trabajos se concentran entre estudios que demuestran de que no hay diferencia versus estudios que demuestran que la regional es mejor. Pero los trabajos que muestran que la general sea mejor que la regional son contados con los dedos de media mano. Eso nomás lo comento como para que quede ahí, digamos, porque es uno de los argumentos que muchas veces se utiliza también para llegar y decir, bueno, si la diferencia es muy pequeña, en general pareciera ser que va más en favor de en favor de la regional más que la general. Son trabajos publicados en RAM. Ja. En honor al tiempo, vámonos. Eso, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias a todos. Se pasaron. Sí, yo creo que estamos listos. Muchísimas gracias. Buena, Pancho. Muy bien presentado. Chao.